Bienvenidos a Perú Construye. César, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto conocer contigo el programa, Jorge, como siempre. Muchas gracias. Bueno, César, vamos a hablar sobre el futuro del sector construcción, algo muy importante para todos los peruanos, porque además es un sector que da muchísimo trabajo. Y en esta nueva coyuntura tenemos preguntas, ¿no? Y para ello hemos invitado a dos especialistas, como son Raúl Delgado Sayán, de CCL Ingenieros, y a Milton Monjes. Vamos a darle la bienvenida a ellos y comenzamos con Milton preguntándole, tú como exministro, Milton, además, ¿cuál es tu opinión y análisis respecto a la designación de Heiner Alvarado como nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de este nuevo gobierno del señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo? Gracias, Jorge. Mira, en realidad no lo conozco, no es una persona que tenga una trayectoria profesional visible. De lo poco que se puede apreciar en su currículum vitae es que es un contratista de obra y que parece que está más bien vinculado a ejecutar obras en provincias, obras con fondos públicos. Eso es lo primero que llama la atención. Lo segundo que llama la atención alrededor de él es algunas señales muy preocupantes tuvo un jefe de gabinete que duró un día por los antecedentes penales que tenía, y el reemplazo los tiene también tiene esos mismos antecedentes. Y preocupa, por supuesto, que el segundo ministerio con mayor ejecución de obra pública en el país pueda llegar a tener funcionarios de poca idoneidad técnica y profesional, ¿no? Y eso es, así es como se va estrenando esa cartera. Dios quiera que el ministro haga los cambios necesarios para que lo que prime es una conducción técnica solvente y con buenos principios para beneficio del país. Raúl, en esa reflexión que tiene Milton, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, la implementación de las líneas técnicas que deben no solamente, en algunos casos, a lo mejor mantenerse vigentes, sino reiniciar como una política apropiada del sector vivienda, construcción y saneamiento? En general, mira, desde el punto de vista de infraestructura, las obras no se pueden parar en el tiempo porque un gobierno cambie o no. Fíjate, por ejemplo, del presupuesto del año 2021 hasta la mitad del año solamente se ha ejecutado el 34%. Todavía queda por ejecutar algo más de 34.000 millones de soles en obra. O sea, no tendrían por qué detenerse. O sea, esto puede tener el ritmo de avance que se necesita, porque si no, no van a cerrar las obras. En general, la construcción, como muy bien se dijo, es fundamental para el desarrollo de la economía, y uno de los postulados, no solamente de este gobierno, sino de todos, era superar los efectos negativos de la pandemia en la economía. La construcción en sí es como 5.1%, el 6% del empleo directo, pero un momentito que eso atraviesa horizontalmente todos los sectores de la producción, del empleo. Si tú quieres crecer, tienes que invertir, y si tienes que invertir, tienes que construir. El 80% fundamentalmente de todas las inversiones viene del sector privado y solamente el 20% del sector estatal. Pero para que esas inversiones fluyan, tú tienes que generar credibilidad, que solamente se obtiene por estabilidad jurídica, estabilidad política, recuperar la fortaleza macroeconómica que teníamos, y por supuesto que el sector privado no sienta la hostilidad del sector público que ha venido siguiendo en todos estos tiempos. Ahora, fundamentalmente destrabar todo lo que está trabado y realmente comprender el inmenso costo de no tomar decisiones y de paralizar todo, porque ahí tienes un doble efecto pernicioso. Por un lado, frenas la inversión económica, pero por otro lado también fundamentalmente tampoco usas de los beneficios de esa inversión
De acuerdo. mejorar la calidad de vida, ¿no? Ahora, Milton, ¿cuáles son los problemas, digamos, urgentes a corto plazo que debería atender el nuevo gobierno en materia de obra pública para continuar el ritmo de crecimiento del sector? Mira, acá hay muchos cuellos de botella identificados, pero si yo tuviera que centrarme en una variable en este minuto, en el corto plazo, esa variable se llama confianza. Como bien lo acaba de señalar Raúl, 80% de la inversión corresponde a inversión privada y el 20% corresponde a inversión pública. Cuando tú ves los proyectos de inversión privada que están más maduros, son los proyectos mineros. Tenemos una cartera que más o menos 50.000 millones de dólares que se podrían implementar, pero que sin embargo ya hay congresistas que organizan viajes a la zona de los proyectos mineros para asusar a la población para que estos proyectos en cartera no se realicen. Por el lado de las inversiones públicas, más allá de lo que hemos conversado del Ministerio de Vivienda, vemos también que en Provías, que es la entidad ejecutora de más importancia en el Estado, solamente Provías manejaba la mitad del total de la inversión pública del gobierno nacional. Pones a una persona, una abogada recién egresada, cuyo mayor mérito es ser hija del amigo, y que no tiene la menor idea de cómo se hace una licitación compleja de las que se hacen en el Estado, en carreteras nacionales. Entonces, esto lo digo porque si tú ves ahí la inversión privada con una alta hostilidad hacia los grandes proyectos mineros, en la inversión pública poniendo cuadros no calificados del partido de gobierno en la conducción, y en la tercera opción, que son las asociaciones público-privadas, sobre todo las que han sido priorizadas en el PENIC, no se ha mencionado una sola palabra hasta ahora. Entonces, creo que si no retomamos la confianza, si no damos una señal clara al sector privado y a la población en general de que nos vamos a reactivar, creo que el panorama para la construcción y para la economía en general no sería el más halagüeño en los próximos meses. Raúl, desprendiéndonos un poco de toda esta situación efectivamente corroborada en lo que dice Milton, yo quisiera que tú más bien nos des alguna visión prospectiva respecto a lo que parece interesarle centralmente al presidente Pedro Castillo, que lo manifestó además en su discurso de asunción de mando el 28 de julio pasado. La vivienda social, el tema del saneamiento, sobre todo el saneamiento en los pueblos más alejados del Perú, y ya que Milton ha mencionado también el tema de Provías, por supuesto habilitar algunas de las trochas que son carrozables y que, según las propias experiencias del profesor Pedro Castillo en Chota, dice que a él le interesaba mucho de que eso se pueda mejorar, ¿no? Pedro Franque, también ministro de Economía, lo ha señalado. ¿Cómo ves tú, en perspectiva, lo que puede ocurrir con estos tres elementos? Mira, definitivamente es un magnífico programa el que tú has expuesto. Incluso mucho de eso supuestamente debió invertirse con el canon minero y se dejó de invertir. Ahora, es interesante el tema de trochas, pero ojo, para que una trocha realmente sea eficiente y efectiva, tienes que dotarla de un poquito de mejor tecnología que simplemente limpiarla, porque esa parte del territorio está expuesta a muchos fenómenos climáticos de lluvias que en poco tiempo lo malogran. Yo creo que se necesita un enfoque más profesional. Ahora, en la parte de saneamiento, todos esos proyectos en realidad existen. Es cuestión de echarlos a andar. Ellos tienen enfrente, en estos pocos días, tiene que entregarse un presupuesto para el año 2022 que va a pasar a un congreso que, dicho sea de paso, no lo domina. Entonces, necesariamente tienen que iniciar una serie de conversaciones, pero yo regreso, lo más importante es destrabar todo lo que está trabado, porque eso prácticamente da oxígeno para que el sector comience a moverse y la economía a crecer.
Yo creo que eso es independiente de cualquier ideología. Eso es básicamente lo que va a hacer y confluye en mejorar la calidad de vida social de todos los sectores más desatendidos. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, Raúl Delgado Sayán, Milton Borges, por estar con nosotros aquí en Perú Construye.